como se esperaba, difamaron cobardemente a López Obrador con el intento del abogado de García Luna para embarrarlo durante el juicio en Nueva York, en precisamente las cochinadas de su cliente. El abogado se llama César de Castro y usted recordará, ayer intentó manipular las declaraciones de Jesús, el rey Zambada, al preguntarle sobre un supuesto soborno de 7 millones de pesos que habría dado a una campaña de López Obrador, cuando dice este personaje, este pseudoabogado, cuando supuestamente el presidente López Obrador había, perdón, dólares, tiene usted toda la razón, don David me acaba de corregir, 7 millones de dólares, eh, y bueno, este pseudo abogado asegura que este soborno se da cuando el presidente López Obrador en aquel entonces se enfrentó a Vicente Fox para contender por la presidencia, algo que pues es ridículo, ¿no? Usted sabe perfectamente que Fox se enfrentó a la Bastida, al ingeniero Cárdenas, y que pues nada tuvo que ver en la elección. Bueno, vamos, López Obrador era el dirigente del PRD en aquel entonces, pero no se enfrentaba a él en la elección, como lo dice De Castro. Ante esto, precisamente Jesús el Rey Zambada le corrige la plana, le dice, no, mano, pues estás pero mal. De ninguna forma yo dije eso. Yo nunca dije que sobornean a alguien con 7 millones de pesos, pero esta declaración, no del Rey Zambada, sino del abogado de Genaro García Luna, de ese sujeto que intenta manipular al testigo, es el que retoman algunos medios de comunicación de la forma más cobarde, de la forma más sucia y nefaria que existe. Desde ayer veíamos cómo pues, pseudomedio que regalaba, yo no, mire, cuando yo me vine acá a Estados Unidos todavía regalaban sus panfletitos en los cruceros, no sé si ya lo vendan, pero este pseudomedio llamado Publímetro o Publimetro, que daba por hecho esta declaración. También lo hizo de la forma más asquerosa, precisamente Vicente Fox, Mario Di Constanzo, Marieto Ponce y, como se esperaba, pues los principales enemigos del presidente López Obrador, el pseudoperiodista Carlos Loret de Mola, mejor conocido como Lord Montajes, por la serie de montajes que él mismo ha establecido, reconocido y hasta por los que ha ofrecido disculpas, Carlos Loret de Mola. Ayer hizo pues una pseudo editorial. Mire, son puros pseudos, ¿eh? Puros pseudos aquí. En definitiva, hizo un editorial en su programa Chayoteril, bueno, programa que digo, en su show Chayoteril, de esa plataforma política que le pertenece a la familia Madrazo. No lo digo yo, lo dice la misma familia Madrazo, lo dijo Roberto Madrazo, pintado en varios medios de comunicación, en su plataforma Chayoteril Latinos, pues dijo que en efecto ese dinero se había entregado a un eh, personaje cercano al presidente López Obrador en aquel entonces. Bueno, como lo plantea Loretito, tanto en Latinus como en su columna del Universal, es que el dinero se le habría dado a una persona cercana a Marcelo Ebrard y por lo tanto cercana al presidente López Obrador, cuando el presidente López Obrador era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Así lo plantea Loret, sin ningún tipo de pruebas, sin que en efecto el rey Zambada haya dicho yo entregué este dinero a tal campaña. No, 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 así lo pone, ¿no? Otro que lo plantea también de la forma más desagradable es Raimundo Riva Palacio, quien en una columna también de lo más pedorra hoy, busca volver a meter en el saco a todos los mexicanos y ahora a Andrés Manuel López Obrador en las cochinadas de Genaro García Luna. Recordará usted que ayer publicaba una columna en la que aseguraba que este juicio era hacia todos los mexicanos, que a todos, que afectaba a nuestro buen nombre ante el mundo y etcétera, nos metía en el mismo saco que Genaro García Luna. Bueno, pues ahora dice que llega a todos, ¿no? Que no solamente mancha a Calderón, a Peña Nieto, no solamente mancha a Fox, también mancha a Andrés Manuel López Obrador. Se lo está poniendo don David en pantalla, se lo está poniendo ahí en pantalla muy pues desagradable. Pero insisto, creo que los más asquerosos en todo esto
fueron Mario Di Constanzo, Marieto Ponce y por supuesto el expresidente que sí está vinculado al caso, los expresidentes que sí están vinculados al caso, Felipe Calderón y Vicente Fox. Ellos dos sí han sido mencionados en varias ocasiones, no por la defensa, por los narcotraficantes, por los agentes de la DEA, del FBI. Se ha mencionado el nombre de Felipe Calderón. Felipe Calderón sí salió en ese juicio mencionado en una declaración de un exfiscal de Nayarit, de Edgar el Diablo Beitia. Aseguró que pues había un contubernio de Calderón con el crimen organizado, con tal de que, y además si había un pacto para que no tocaran a un cartel y una facción en específico de ese cártel, ¿no? También se ha planteado cómo es que las cochinadas de Genaro García Luna comenzaron desde el gobierno de Vicente Fox, y estos dos sujetos que en todo caso tendrían que estar, mire, haciéndose pendejos, metiendo las manos a los bolsillos y caminando, saliendo de todo esto disimuladamente mientras chiflan, están los dos, Calderón y Fox, tratando de difundir la idea de que el que está vinculado a todo esto es Andrés Manuel López Obrador. Está muy cabrón lo que le digo, muy, 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 muy cabrón, así, perdón que sea tan grosero, perdón que utilice estas palabras tan soeces, pero está muy cabrón, muy, muy cabrón, de verdad, el cinismo que nos quieren plantar estos cuates, ¿no? O sea, durante semanas nos han dicho, no le crean esos testigos, son criminales y etcétera. Ahora, ni siquiera esos testigos dieron a conocer esta manipulación, esta mentirota. Fue un abogado del que está siendo acusado de narcotráfico, de conspirar para traficar cocaína, de recibir millones de dólares del crimen organizado. Imagínese usted. El abogado de ese señor, de Genaro García Luna, es el que acusa a López Obrador. Y el mismo testigo que ha pertenecido al crimen organizado, que está, pues, ya desde hace tiempo en custodia de las autoridades, dice, no, mano, pues discúlpame, pero yo nunca dije eso, ¿eh? Yo nunca entregué tal soborno como tú dices. No, sí que usted, además de que utiliza una serie de datos incorrectos, no es la primera vez que se equivoca este cuate, también habló del supuesto gobernador de Colombia para referirse al gobernador de Colima, el tal César de Castro. O sea, le digo, mire, a veces pues hay que cuestionarnos mucho el profesionalismo de las personas que representan nuestros casos, ¿eh? Yo me imagino que tampoco debe estar muy, muy feliz Genaro García Luna. Hace unos momentos nos informaba Vicente Serrano que ayer en el contrainterrogatorio a la esposa de Genaro García Luna, Cristina Pereira, la misma defensa le preguntó a la esposa de Genaro García Luna que por qué tenían una Land Rover, si tenían todas las camionetas del gobierno para protegerlos. Y pues esta señora se quedó así como, pues, no sé, ¿no? Fíjese, ¿qué nos dice esto? ¿Qué nos dice que haya incluso acorralado a su propio cliente, a la esposa de su propio cliente, a su propio testigo? ¿Qué nos dice esto? Pues que no están preparados. Este señor no está preparado. ¿Quién, de verdad, qué persona profesionista, qué abogado va a pensar que existe el Estado de Colombia, ¿no? O sea, acá en Estados Unidos está the District of Columbia, ¿no? DC, que es la capital de los Estados Unidos. Ok, ¿no? Pero ya no existe otra cosa así, no existe el Estado de Colombia, existe el país Colombia, y este pendejazo creyó que había en México el Estado de Colombia. Por ejemplo, entre tantas y otras brutalidades en las que ha incurrido, este pendejazo cree que el presidente López Obrador, en una de las elecciones en las que le hicieron fraude, se enfrentó a Vicente Fox. Bueno, se enfrentó, pues vamos, más allá en esto, ¿no? Pero él cree, este cuate, que, que como candidato se enfrentó López Obrador contra Fox como candidato, imagínense. Y bajo esta idea se están basando, bajo las declaraciones de este pendejazo, se están, pues,
aprovechando y están igualmente manipulando estas declaraciones en los medios de comunicación corporativos y en las redes sociales, los peores de los peores, los mismos de siempre, los más nefarios, empezando por Felipe Calderón, siguiendo con Vicente Fox, luego con alguien como Mario Di Constanzo, ¿no? Alguien como Marieto Ponce, y por supuesto Carlos Loret de Mola y Raimundo Rivapalacio, que, híjole, ya no sé cómo poder cuestionar más su profesionalismo, ya no sé cómo más exhibir lo chayoteros que son, lo pseudoperiodistas que son, lo irregulares que son, la mierda que son. Ya, son tantas cosas de estos dos cuates que es increíble, de verdad. Es para mí imposible ya hablar más. Mire, se dice por ahí que siempre puede ser peor, pero yo no sé ya cómo más puede ser algo cuestionable de Loretito, de Rivapayaso, ¿eh? Ya no sé cómo pueden embarrarse más, cómo pueden ser peores Rivapayaso y los montajes. Claro, pueden todavía hacer alguna otra cosa, ¿eh? No se vaya por ahí. Pero bueno, ahí están estas porquerías que están publicando desafortunadamente ahí en Latinos, en Publimetro, con las que se están sacando pues notas chafísimas en el Universal. Mire, el Universal y Reforma fueron muy cautos al dar a conocer esta nota. Ambos periódicos lo dieron a conocer, pues ahí sí, fíjese, con todo el rigor periodístico. El Universal planteaba que el rey Zambada había negado haber sobornado a López Obrador. Lo mismo en una encabezado de esa forma el Reforma y se acabó, pero sí llevan notas adyacentes al respecto. Y por supuesto que en el Universal llevan la columna de Carlos Loret de Mola, en la que el pseudoperiodista, mejor conocido como Los Montajes, plantea su reflexión y su especulación sobre la pregunta que hizo César de Castro, abogado de Genaro García Luna, no de lo que dijo en realidad el rey Zambada. Dice Loret que el rey Zambada había hablado de un soborno de 7 millones de dólares a cierto personaje que él vincula a Marcelo Ebrard y por lo tanto a Andrés Manuel López Obrador, pero insisto, ¿no? Es pues una vez más Carlos Loret de Mola. No se nos va a olvidar nunca su montaje frente a un tanque que le pagó ahí en Afganistán para poder hacer su stand, el montaje de Fabián Cassé y de Israel Vallarta, las entrevistas montadas mediante Miguel Ángel Osorio Chong con Javier Duarte, no se nos va a olvidar, por supuesto, el montaje de Frida Sofía y tantos en los que ha incurrido, mire, montajes por los que ha ofrecido disculpas. Por uno de esos incluso ha tenido que declarar en un proceso judicial, Carlos Loret de Mola. En el caso de Israel Vallarta, ha tenido que declarar en un proceso judicial. Carlos Loret de Mola. ¿Ya se nos olvidó eso? ¿Ya se nos olvidó cómo le echó la culpa a la Marina de su montaje de esta niña que ni siquiera existió durante el terremoto de 2017, el que pues hablaba de la niña Frida Sofía que estaba atrapada entre los escombros de la escuela Colegio Repsamen, ¿no? ¡Qué barbaridad! Y este es el cuate que nos da sus historias, ¿no? Como Raimundo Virriba Palacio, que es otro conocido propagador de fake news. No, pues está de locos, ¿eh? Llegó el presidente, vamos con el presidente. Hoy es el quién es quién es de las lecturas de la semana.